un rápido repaso de la primera y de la segunda sesión de trabajo. Entonces, en nuestro primer taller de Realtors veíamos que el gran objetivo de este proceso de nosotros un año 2022 excepcional. Y en ese sentido, la idea de cada uno de estos talleres es darles herramientas para que cada uno de ustedes cuente con las competencias y las habilidades para asegurar que eso sea una realidad en este año. Y veíamos cómo el punto inicial de partida en este objetivo es mis objetivos, crear y construir unos objetivos de un alto impacto con una probabilidad 50-50 de que muchos de estos objetivos sean tan ambiciosos que quizá no lleguemos a realizarlos, pero que sean ese motor y que sean ese gran objetivo que nos lleve a convertirnos en unos seres humanos excepcionales. La segunda herramienta era la importancia de buscar mentores, y me emociona mucho esta introducción que hacía Giovanni y que hacía Lina, de cómo en Fortex están llegando mentores cada vez de mejor nivel, de mayor categoría, y el proceso formativo y de entrenamiento se está haciendo cada vez más sofisticado, porque en la medida en que tengamos mejores mentores, la tarea se hace más fácil y tiene un mayor impacto. La tercera herramienta era construir ese plan escrito, mis objetivos y la estrategia para construir esa ruta de acción para llegar a esos objetivos tiene que estar necesariamente escrita. La cuarta herramienta que veíamos es cómo podemos gerenciar nuestro tiempo. Y en ese momento veíamos la importancia de no solamente planear el día siguiente o el día en el que ya estamos, sino planear idealmente la semana, la quincena o el mes. Y apalancarnos de herramientas tecnológicas como aplicaciones como el Google Calendar, la aplicación de calendario de Apple y diferentes herramientas tecnológicas que tenemos, que podemos nosotros tenerlas a disposición en el celular, en el computador, y que podemos ir asociando diferente información. También veíamos la quinta herramienta, que era el enfoque, el poder del enfoque, de mantenernos enfocados en esos objetivos que nos estamos proponiendo para este año y en ese plan escrito que hemos realizado. Es muy fácil perder el enfoque de eso que queremos porque salió un nuevo negocio, porque salió una nueva oportunidad, porque se nos ocurrió algo nuevo. Perdemos ese norte que hemos inicialmente definido. Luego hablamos de las habilidades conversacionales, y como Rialtos hablábamos de dos habilidades en ese primer taller. Era uno, la escucha activa, y es como necesitamos aprender a escuchar a nuestro cliente. Cómo podemos indagar, cómo podemos parafrasear, cómo podemos validar esa información que el cliente nos está diciendo. Y hoy vamos a hacer un zoom grandísimo en esas habilidades conversacionales y vamos a mirar otras habilidades muy importantes en ese sentido. Y vamos a fortalecer nuestras habilidades conversacionales en ese rol central que tenemos como Realtors, de ser agentes que tenemos conversaciones de alta complejidad. Y por último, en ese primer taller veíamos la importancia de subir nuestros niveles de energía, de dormir mejor, de hacer ejercicio físico. Y solamente con verles las caras ya veo que muchos de ustedes hoy están haciendo actividad física, les cambia la cara, les cambia el rostro, se les ve otra energía, y de verdad que los felicito muchísimo a aquellos que ya asumieron, no sé si la palabra sea el reto, o realmente empezaron a regalarse la actividad física como parte de ese compromiso con el bienestar personal y de obtención de resultados de altísimo standing, y la relajación. En el segundo taller vimos la importancia de gestionar nuestras emociones para facilitar esos niveles de energía y para conectar con nuestro cliente.
vemos que la actividad inmobiliaria en la que estamos nosotros es la conexión emocional con nuestro cliente, determina mucho esa capacidad de generar esos resultados que estamos esperando. Y en ese sentido, veíamos cómo la inteligencia emocional es una herramienta muy poderosa para lograr aumentar nuestras habilidades emocionales. Y veíamos dos herramientas muy importantes en la inteligencia emocional: la capacidad de comprender nuestras emociones y la capacidad de regular nuestras emociones. En la capacidad de comprender nuestras emociones veíamos cómo el escaneo corporal, es decir, reconectarnos con nuestro cuerpo, es una herramienta muy poderosa en ese sentido. Ponerles un nombre a esas emociones que estamos identificando en nuestro cuerpo y luego empezar a preguntarnos qué pensamiento o qué creencia está generando esa emoción. Y luego de eso preguntarnos cómo nos gustaría sentirnos con respecto a eso que estamos sintiendo. Y eso nos abre un camino hacia nuevas creencias y nuevos pensamientos que necesitamos instalar para sentirnos de maneras diferentes. Y luego de eso veíamos la importancia de la regulación emocional a través de estas herramientas de subir los niveles de energía, pero también veíamos el diario de la gratitud, el diario de las emociones y poder evitar que esas emociones tengan un nivel de intensidad tan alta. En la medida que tenemos el nivel de energía alta, esa emocionalidad alta tiende a una neutralidad que es muy importante para lograr elegir esas emociones que nos permiten conectar de una manera más efectiva con nuestros clientes. La alegría, la esperanza, el optimismo, la resiliencia, y vamos a ver hoy cómo podemos utilizar esas emociones para diseñar y planear esas conversaciones que nos van a permitir mayores cierres y mejores relaciones con nuestros clientes. Entonces, aquí paro con la presentación del repaso y voy a buscar. Bueno, el taller que hoy he preparado para ustedes hoy se llama Herramientas Conversacionales para conectar rápidamente con los clientes. De verdad, lápiz y papel, porque esta información la he integrado de muchas cosas que he aprendido. No sé si haya algún material cercano y no quisiera que se perdieran esto porque les va a servir muchísimo si el objetivo de ustedes es dar un salto gigantesco a nivel de sus ventas, de sus ingresos y de sus resultados este año. Entonces, hoy quiero que nos pensemos cuál es esa ruta del Realtor de alto desempeño. Y el primer punto o el punto de partida para esta ruta es que podamos entender que el trabajo que hacemos o que el rol que desempeñamos como Realtor es básicamente un rol como agente conversacional. Es decir, nosotros obtenemos ingresos dependiendo la calidad, la cantidad y la efectividad en nuestras conversaciones. En la medida en que tengamos más conversaciones con nuestros clientes, en que la calidad y la efectividad de esas conversaciones sea más alta, eso se va a ver reflejado en mayor cantidad de dinero en el banco. Así de sencillo. Y la idea que hoy tengo es que nos llevemos unas herramientas de altísimo poder para lograr mejorar la calidad y la efectividad en esas conversaciones. Entonces pensemos que un vendedor de alto desempeño planea sus conversaciones. Y hace, creo que 1 o 2 semanas, podía identificar claramente el efecto de no planear conversaciones. Conversando con algunos de ustedes decían, si no tengo una planeación de las conversaciones, la calidad de esas conversaciones varía dependiendo a si hoy me siento bien de ánimo o no, si hoy estoy apurado o no, si hoy estoy estresado o no. Entonces necesitamos darle la importancia a planear esas conversaciones, es decir, a crear casi que unos guiones
para poder contactar y poder conversar de una mejor manera con nuestros clientes. Esa planeación se acompaña del diseño de esas conversaciones. En la medida que podemos diseñar esas conversaciones, podemos entrenarnos previamente antes de tener esas conversaciones. Y de esa manera poder identificar cómo podemos evaluar el resultado que estamos obteniendo para cada vez crear mejores y mejores conversaciones. Mi invitación hoy es a que construyamos conversaciones que nos posicionen como el realtor, que el cliente siente que ese es el realtor que entiende lo que busco, que entiende lo que necesito. Y estas dos cosas generan esa confianza en mí como realtor. No sé si recuerdan, pero en el primer taller veíamos unas investigaciones muy interesantes que hay sobre realtors en los Estados Unidos, donde el 85% de los clientes llaman al realtor que está en su top of mind número 1. El 95% llaman a los 2 realtors que tienen el top of mind número 1 y número 2. Es decir, o estamos en el número 1 o estamos en el número 2. Y para lograr ese posicionamiento, necesitamos que nuestro cliente perciba esto. Y las herramientas que hoy les voy a entregar tienen como propósito no solamente que estemos en el top of mind, sino que estemos en el top of heart de nuestros clientes. Para esto necesitamos entender el rol de las emociones en la compra inmobiliaria. La emoción funciona como un gatillo en la decisión de compra. Es decir, no es lo único, no necesariamente es lo importante, pero si no tenemos un cliente emocionado, es muy probable que se vaya a la competencia o que se vaya con el realtor de al lado. Por eso necesitamos comprender la emoción para validar esa emoción del cliente y para construir conversaciones de tal manera que ese cliente en su decisión de compra, que son sus emociones. Para lograr esto, necesitamos comprender la emoción del cliente, es decir, necesitamos entender esa inquietud, es decir, esa emoción que está generando esa búsqueda de una compra en el cliente. En la medida que entendamos esa inquietud de compra de nuestro cliente, vamos a poder ajustar nuestros argumentos de venta para que se hagan cargo de esas inquietudes emocionales de nuestro cliente. Y esto es lo más importante que tenemos. Necesitamos hacernos cargo de la emoción del cliente, porque de esa manera podemos poner a dialogar esa parte racional con el que también tomamos la decisión, pero vamos a lograr que esa compra se facilite, se haga mucho más rápida y mucho más efectiva. Entonces, quiero proponerles algunos elementos que son fundamentales en ese proceso de compra desde la emoción. Muchas veces nos han dicho, véndale a la emoción, otros nos dicen, no, véndale a la razón. No, realmente necesitamos venderle a la emoción y a la razón. En la medida en que logremos esas dos cosas, la venta se hace mucho más rápida y va a ser mucho más efectiva. Es decir, que vamos a multiplicar las probabilidades de un cierre exitoso. Entonces necesitamos entender cómo la mayoría de los clientes traen una, vamos a llamarlo, una agenda oculta que está motivando esa compra. Y son unas emociones que traen allí. Por ejemplo, hay personas que llegan a comprar ilusionados
Y yo quiero que ustedes empiecen a pensar, wow, ¿cuántos de los clientes a los que les he vendido han llegado comprando desde la ilusión? Y la ilusión es la emoción, pero eso se acompaña de unas razones. Entonces están buscando un mejor presente, están buscando una casa linda, están buscando un sector lindo donde vivir. Pero también hemos tenido clientes que están buscando comprar desde el optimismo. Y ellos no llegan, hola Giovanni, buenos días, hoy estoy me siento muy optimista para la compra que quiero hacer en este momento. Es nuestro rol como Rialto poder descubrir e indagar esa emoción que está a la base de esa decisión de compra. Entonces, una persona desde el optimismo está buscando también un mejor futuro, pero también está buscando una apreciación del precio de ese activo que está comprando y está haciendo una apuesta a ganar. Pensemos cuántos de nuestros clientes hoy están comprando desde el optimismo. Tenemos clientes también comprando desde el miedo. Y desde el miedo significa que están buscando proteger el valor de sus activos. Están buscando generar una seguridad en su patrimonio. Para ellos ganar es evitar perder. Ellos están comprando como una apuesta para no perder. Tenemos clientes comprando también desde la codicia. Su razón es ganar rápido. No importa que haya un alto riesgo en la transacción. Es más, si hay bajo riesgo, como que se lo piensan más. Negocios de alta incertidumbre, pero están buscando una promesa de gran ganancia de valor en poco tiempo. Entonces es muy importante que empecemos a preguntarnos cada vez que entremos en contacto con un cliente, ¿cuál es esa emoción que está a la base de esa decisión de compra? Y para esto necesitamos entender varias cosas. Y miremos también cómo hoy tenemos clientes comprando desde el pesimismo. Estos clientes piensan que va a haber un futuro peor que el presente. Están comprando en una posición defensiva. Muchos de ellos dicen, si no pierdo, ya estoy ganando. Y entender estas razones de compra son muy poderosas porque podemos diseñar y ajustar nuestras conversaciones para poder abrazar esa emoción que estamos identificando en nuestro cliente. Ya vamos a mirar eso. Hay factores que influyen en esa emoción. Esto no es determinante, pero sí puede influenciar, sí nos puede ayudar a nosotros como realtors a intuir y a indagar y a validar si esto está presente o no, asociado también a esa edad. Y pensemos en nuestros clientes que hoy tienen menos de 30 años. Si la mayoría de ellos no están comprando hoy desde la ilusión, desde el optimismo, pero también muchos desde la codicia. Las personas en el rango entre los 31 y los 40 años, muchos están comprando desde el optimismo, desde crear un mejor futuro, desde decir, yo le hago una apuesta a ganar, una apuesta a generar mayor valor. Cuando estamos en ese rango entre los 41 y los 60 años, hay algunas personas que siguen comprando desde el optimismo, pero en ese grupo también empezamos a ver a muchas personas que empiezan a comprar desde el pesimismo y desde el miedo, desde el deseo de asegurar un patrimonio, desde el miedo a que el valor de mis activos pierda valor, hacer inversiones que puedan verse afectadas por disminuciones en el valor y arriesgar la estabilidad no solamente personal, sino de mi núcleo familiar. Y el grupo de más de 60 años, no todos, pero muchos, algunos están comprando desde el miedo, desde el pesimismo,
aunque algunos siguen comprando desde el optimismo. También los ciclos de vida influyen mucho en estas emociones. Tenemos a los solteros jóvenes que muchos compran usualmente también desde la codicia, desde la ilusión, desde el optimismo, pero empezamos a ver cómo, por ejemplo, parejas de hombres, mujeres recién casados compran desde la ilusión, desde el optimismo. Los solteros de mayores de 35 años pueden estar comprando también desde el optimismo. Familias con hijos menores de 10 años, muchos de ellos están comprando desde el miedo, o desde el optimismo. Muchos desde el no perder, desde no arriesgar el patrimonio de la familia, otros desde crear un mayor patrimonio o un mejor futuro para sus familias. Y no es lo mismo hablarle a una persona que está comprando una propiedad, que tiene hijos menores de 10 años y que está comprando desde el miedo, desde el optimismo. Ya vamos a ver por qué. Familias con hijos mayores de 10 años muchas veces están comprando desde el miedo. Se vienen las universidades, ya están contando los años para que los chicos salgan del colegio, vienen estos grandes gastos. Y luego vienen las familias con el nido vacío, que son las familias donde ya sus hijos crecieron y salieron de la casa. Y vuelve y renace esa ilusión, ese optimismo por esa segunda casa, por esas nuevas posibilidades de estar nuevamente solos, aunque algunos también el miedo. Los ciclos de la economía también influyen mucho en esa emocionalidad y sobre todo social. Aunque aquí más que el ciclo de la economía es la percepción que tenemos de ese ciclo de la economía. Y vemos cómo después de las grandes crisis y de las grandes debacles empieza un crecimiento paulatino de la economía que se acompaña de ilusión, de optimismo, y cuando está la pendiente más alta de ese crecimiento se asocia con la codicia. Luego que comienza la crisis y luego viene el descenso de esos picos en la economía, viene el miedo, y cuando estamos en lo más bajito de ese ciclo económico usualmente viene el pesimismo y reinicia la curva. Y esto también es muy importante, sobre todo en este momento, en este ciclo de la economía que estamos. Entonces, con esta información, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos empezar a diseñar esas conversaciones para los realtors? Entonces, lo primero que tenemos nosotros que preguntarnos es ¿de qué emoción se está haciendo cargo esa compra? Eso es lo primero que tenemos nosotros que indagar, la inquietud de compra. Saber ponerle un nombre a esa emoción que tiene nuestro cliente. Ya vemos aquí algunos factores que nos van a ayudar a identificar esa inquietud de compra. Necesitamos indagar qué edad tiene nuestro cliente, en qué ciclo de vida está nuestro cliente. ¿Es soltero, joven, está recién casado, tiene hijos menores de 10 años, tiene hijos mayores de 10 años, ya se fueron los hijos de la casa, está divorciado, es un soltero de más de 35 años, son personas que ya están jubiladas? Necesitamos ser buenos conversadores en la medida en que podamos indagar más sobre, por ejemplo, cuál es su percepción del momento del ciclo de la economía. ¿Qué está pensando ahorita de qué va a pasar con la guerra de Rusia con Ucrania y la incertidumbre política y económica que estamos viviendo en estos momentos? ¿Cómo está viendo el ciclo de la economía en la Florida, en los Estados Unidos, en Latinoamérica? Esto nos va a permitir entender desde qué emocionalidad esta persona está buscando hacer esa compra. Y aquí hay algo muy importante. Necesitamos saber
si es más de una persona la que está tomando esa decisión de compra. Y si es así, necesitamos entender la inquietud de compra de las personas que están involucradas en esa decisión. Porque muchas veces o son socios, o son parejas, son matrimonios, y cada uno está comprando la misma casa, pero su inquietud de compra es diferente. Uno la está comprando desde el optimismo, la otra la está comprando desde el miedo, el uno desde el pesimismo, el otro desde el miedo, y eso nos va a permitir generar conversaciones más efectivas para lograr poner de acuerdo a estas dos personas en esa decisión. Luego de que tenemos identificado esa inquietud de compra, es decir, esa emoción, ¿qué tenemos que hacer? Validar la inquietud de compra. Y regresémonos al taller de la vez pasada con Rialtos, donde veíamos, después de identificar la emoción en el cuerpo y ponerle un nombre, ¿qué hacíamos? Esto mismo, validar esa emoción. Entonces ahora nos toca validar la emoción del cliente. ¿Y cómo validamos esa inquietud de compra del cliente? Necesitamos expresar empatía, comprensión y aceptación por esa inquietud de compra. Me explico. Si yo logro identificar que es el miedo, por ejemplo, lo que me está llevando a mí a comprar esa propiedad, porque estoy en Colombia y Petro se va a subir a la presidencia en un par de meses, pues ese realtor que está allá del otro lado necesita expresar empatía por eso que yo estoy sintiendo. Qué susto que un loco de eso se suba al poder. Claro que entiendo esa necesidad de buscar una protección del capital, del activo, de todos los años de trabajo que han tenido. Este es un país que te ofrece una mayor seguridad en la protección y en la estabilidad política. Look, sentí que ese realtor validó mi inquietud de compra. Se solidarizó con esa inquietud que me está generando ir a buscar esa compra de ese activo. Y la validación es decirle al otro, oiga, eso que usted está sintiendo, usted tiene razón. Usted está optimista hoy porque ve que los precios en la Florida están subiendo. Yo valido esa emoción. Le digo, claro. Y no solamente eso, no solamente subió el año pasado. Mire la información de las estadísticas de la tendencia que se hace aún más marcada en la apreciación del valor. Esto es una época para sentirnos optimistas. Y entonces estoy validando el optimismo con el que llego a buscar esa compra. ¿Y cómo valido eso? ¿Cómo logro expresarle al otro que estoy aceptando su emoción? De una parte, parafraseo los motivos del miedo expresados o del optimismo por el cliente. Claro, yo sí he visto las noticias y está disparado en las estadísticas el señor Petro, ¿no? Y como que nadie le va a alcanzar esa tendencia que tiene. ¿Mm? Y eso puede generar una inestabilidad económica y política en Colombia. Y la devaluación, y es posible que también temas de nacionalización, como ha pasado. ¡Wow! Este señor me estaba escuchando mis miedos, mis inquietudes. Y además le puedo compartir otros posibles factores que pueden generar miedo. Y decirle, oiga, y además la inflación, ¿no? Ya la inflación en Colombia está alta. Y en los Estados Unidos también, pero mucho menos que las de las economías latinoamericanas. Y esta situación de la guerra puede estar generando también aún una mayor crisis económica. Y entonces, de repente me siento escuchado, comprendido y conectado con mi realtor.
Luego de esto le muestro al cliente la racionalidad de esa emoción y decirle, oiga, no, pero usted está medio loco, ¿qué va a ganar Petro esas elecciones? En Colombia eso no va a pasar, la derecha va a subir. Necesitamos mostrar la racionalidad de eso. Y entonces si llego optimista a comprar en la Florida, tengo que decirle, y mire las estadísticas que tenemos. En el próximo semestre estamos esperando una valorización del 15%, del 10%. Mire el número de transacciones se ha venido aumentando en las últimas semanas. Mire cómo se ha venido reduciendo el nivel de inventarios de propiedades usadas en la Florida. Mire lo que está pasando y cómo esto está arrastrando los precios hacia arriba. Es totalmente racional ese nivel de optimismo que estamos manejando. Además, todos los compradores que están llegando del extranjero, de América Latina, a buscar oportunidades y protección de su capital y de sus inversiones en los Estados Unidos. Okay. Y después de que valido la emoción que viene, esto es muy importante. Necesito decirle a ese cliente que yo me voy a hacer cargo de sus inquietudes de compra. Es decir, que las propiedades que le voy a buscar, que la orientación que le voy a dar, que la asesoría que le voy a dar, va a tener como prioridad siempre cuidar esa inquietud de compra. Entonces pensemos, por ejemplo, cómo podría ser expresarle a ese cliente que llega a comprar desde la codicia, viendo que están subiendo los precios, viendo que hay una dinámica súper interesante en el tema inmobiliario en la Florida. Entonces, ¿cómo ajusto mi lenguaje a esas razones de compra que está buscando una persona que está comprando desde la codicia? Entonces le digo, las propiedades que te voy a mostrar son solo propiedades que te van a permitir ganar rápido, que te van a ofrecer retornos en el poco tiempo y un crecimiento acelerado en patrimonio. Y entonces, cada vez que le muestro esta propiedad, los argumentos de venta van a conectar con esto. Mire, con esta propiedad, en 2 meses, usted podría tener una apreciación de su capital de esta característica. Hay un riesgo alto y el riesgo es esto, esto y esto. Pero esto podría significar un crecimiento acelerado de su patrimonio en tanto por ciento. Este realtor me está escuchando. Este es el que yo quiero. Este es el que se está haciendo cargo realmente de mis inquietudes. Necesitamos mostrarle que cada propiedad que le estoy mostrando, que cada opción que estoy contemplando que podría ajustarse a eso que él está buscando, se hace cargo de esa inquietud. Por ejemplo, si tengo un cliente comprando desde el miedo, me ha dicho, lo más importante para mí es proteger el valor de mis activos. No me importa ganar, no me importa ganar. Con que proteja mi activo es suficiente. Entonces yo ajusto mi conversación en ese sentido. Y le cuento, esta casa que te voy a mostrar, esta casa que vamos a ver hoy, es una casa que el año pasado se valorizó un 15%. Y si tenemos presente que la inflación, vamos a imaginarnos que en los Estados Unidos el año pasado haya sido del 5%, haber comprado esa propiedad el año pasado hubiera protegido una pérdida. Espérate que se te congeló la voz, Richard. ¿Ya me están escuchando nuevamente? Ahí, sí, otra vez ahí volviste. Entonces, si tengo un cliente comprando desde el miedo y su principal inquietud es la protección del valor, yo le puedo decir a ese cliente, oiga,
si usted hubiera comprado esa propiedad el año pasado, esa propiedad se valorizó un 15%. Si le restamos un 5% que fue la inflación, esa propiedad te hubiera protegido en un 10% la pérdida de valor o el poder de compra de tu dinero. La buena noticia de esa propiedad que hoy te voy a mostrar es que estamos esperando una inflación anual del 7%. Estas son cifras que me estoy inventando. Pero el pronóstico que estamos esperando de apreciación de esa propiedad para este año es del 17%. Es decir, que si hoy estás comprando esa propiedad, estás protegiéndote de una pérdida del poder de compra de un 7% adicional. Y estarías asegurando un 10% de valor adicional en tu patrimonio. Y mira cómo le digo, y no de ganancia, sino de asegurar, de proteger un 10% adicional el valor de tu patrimonio. Y es como cada palabra, cada frase, cada parte de esa conversación que estoy diseñando le está dando al otro noticias de que yo estoy comprando de su lado. Yo estoy ayudando a comprar desde el lado de su inquietud emocional. Necesitamos recordarle a nuestro cliente a lo largo de todo el proceso de venta que todo lo que estamos haciendo, las opciones que le estamos presentando, la oferta, las negociaciones, todo ese acompañamiento hasta la firma del contrato, yo estoy haciéndome cargo de su inquietud de compra. Bueno, yo quisiera cerrar con 4 cosas para integrar varios de los elementos que hemos visto en estos 3 talleres de Rialtos. Lo primero es insistirles en la importancia de que ustedes definan un objetivo o un par de objetivos, los escriban y empiecen a trabajar hacia allá. De ustedes, quienes tengo conocimiento que lo han hecho, no se imaginan la diferencia entre resultados del 2021 al 2022. Es más, no se imaginan la diferencia de resultados entre enero y marzo. Entonces, eso lo que me impulsa es a insistirles y a pedirles no sigan dejando pasar más el tiempo. Ya han pasado 3 meses y muchos todavía no han definido ese objetivo. Y entre más tiempo dejen pasar, están perdiendo una magia en formular un objetivo e ir tras él que no quisiera que dejaran pasar. 2, tengan presente la importancia de mantener su nivel de energía alto. Esta profesión es una profesión que demanda mucha energía y demanda que tengamos siempre una energía de alegría, de optimismo, de recibir al cliente con una sonrisa. Y para que eso sea auténtico, nuestro nivel de energía tiene que estar arriba. Y la forma para mantener nuestra energía arriba es durmiendo bien, comiendo bien, haciendo actividad física y haciéndonos cargo de nuestras emociones. Ese es el tercer punto. Necesitamos gestionar a diario nuestras emociones, nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestra frustración, y empezar a mirar qué está generando estas emociones y empezar a regular nuestras emociones luego de comprenderlas. Y por último, entender la importancia de diseñar conversaciones que nos permitan realmente comprender a profundidad esa inquietud del cliente y ajustar nuestros argumentos de venta a esas inquietudes del cliente. Que el cliente se sienta escuchado, se sienta acogido y se sienta validado emocionalmente a lo largo de todo el proceso de venta. Eso va a hacer que sus procesos de venta sean mucho más efectivos y mucho más ágiles y mucho más rápidos esos procesos de cierre. No tengo más para decirles hoy, compartirles la alegría de estar aquí junto a ustedes en este espacio y decirles que estoy siempre a su disposición
y a su servicio. Muchas gracias. Richard, muchas gracias, felices de tenerte. Miren, yo quiero, antes de irnos, decirles que las charlas con Richard las hemos grabado y que ustedes pueden acceder a ellas en el panel de nosotros, en el dashboard, donde dice coaching, van a encontrar todas estas charlas y créanme que vale la pena devolvernos, porque esto apenas lo empezamos en enero. Yo sé que ya se acabó marzo, pero tenemos tiempo de desatrasarnos, como decía Richard, fijar los objetivos, mirar todas las ideas que Richard nos ha planteado. Entonces, si no saben cómo hacerlo, hablen con Juliana o con Nati y ella les indica dónde ir a ver estos videos del principio con Richard para que no nos coja el año, la mitad del año, sin haber visto las series que empezamos desde enero.